Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Gran Canaria Accesible, un programa producido por la Asociación Canarias Habla y patrocinado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. El objetivo de este programa es ayudar a la inclusión social y la accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Y esta tarde nos encontramos aquí con Javier Chorén, que es el fundador del proyecto Suma, un proyecto a través del cual se incluye a todas las personas en el mundo del deporte. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por estar aquí y felicidades por este tipo de iniciativas. Iniciativas como la tuya, como este proyecto Suma, me imagino que muchas veces cuando vas a una entrevista te preguntan que cómo surge la idea del proyecto Suma. Yo quiero ahondar un poquito más allá y me gustaría saber, cuando tú vienes aquí a Gran Canaria, qué tipo de actividades inclusivas te encuentras en la isla y si es una de las razones por las cuales te lleva a tomar la decisión de empezar a trabajar en el proyecto Suma, aunque es algo que, si no me equivoco, ya traías de otros lugares donde sí que habías estado. Bueno, pues a ver, yo afortunadamente en el 2019, en el verano del 2019, pues ficho por el Granca y bueno, una de las también iniciativas del club cuando me ficha es intentar comenzar un camino hacia la inclusión de personas a través del baloncesto, ¿no? Bueno, yo ficho como entrenador de cantera, yo soy entrenador superior y bueno, es verdad lo que tú dices, yo vengo de hacer más proyectos a nivel inclusivos, a nivel de personas con diversidad y nada, surge un poco la idea de trabajar en lo que es el proyecto Suma, ¿no? De crear el proyecto Suma con la colaboración del club y del Cabildo, por supuesto, como órgano supremo y propietario del club. Bueno, es verdad que me he basado en conocimientos y experiencias anteriores que he tenido en Madrid, sobre todo, pero le he dado un salto, si me apuras, un salto más a lo que creo que debe ser un proyecto del siglo XXI, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues comenzamos con 0, pasamos a 16, 20 y bueno, ahora estamos ya rozando las 1000 familias, ¿no? Que se dice pronto, pero la verdad que asusta. Esperemos que el monstruo bueno, ¿no? Porque es un monstruo bueno y bonito, pues no nos coma, ¿no? Y poco a poco pues se ve que esto era una necesidad, ¿no? Yo cuando me hablan de éxito, bueno, eso es muy relativo, ¿no? Creo que era más bien una necesidad que había que cubrir. Y bueno, lógicamente parece que, como digo yo siempre, la sociedad, las familias han hablado, ¿no? Porque bueno, cada día es un apoyo más grande, más fiel, ¿no? Y creo que es un éxito, ¿no? Y creo que sí, había algún tipo de iniciativa, por supuesto, en la isla y a través del baloncesto, pero bueno, nosotros queríamos dar, pues intentar ahondar un poquito más y que puedan entrar personas con todo tipo de diversidad, simplemente presentando un DNI y para crear la ficha y tener su ficha en la base de datos, nada más. ¿Crees que el proyecto Suma ha servido de motor para que otras entidades también tengan su proyecto inclusivo y le den motor y visibilidad a cosas como esta? Sí, a lo largo del territorio nacional, sin duda, ¿no? Porque lo sé porque me lo han comentado, ¿no? Si no, no podría decirlo, ¿no? Podría darse a alguien a hacer otro proyecto parecido, semejante o de este tipo por propia iniciativa, ¿no? Nosotros no hemos venido tampoco a ser el ejemplo de nada. Eso sí, sí que queremos primero hacer un proyecto en el que nuestras familias, en este caso de Gran Canaria, puedan llegar, puedan sentirse realizadas y sobre todo nuestros jugadores y jugadoras. Pero sí, sin duda de hecho me han pedido muchos otros clubes, asociaciones de ya sea Galicia, Madrid, Girona, la última, de muchos lugares de España, pues nos han pedido algún tipo de consejo, que no somos nadie para dar, pero sí de una manera pues totalmente abierta a colaborar hemos intentado ayudar humildemente en lo que podamos porque lo que queremos es que haya muchas más iniciativas.
¿Cómo ayuda el deporte a las personas con discapacidad, Javi? Y en ese sentido, eh, ¿qué feedback recibes tú por parte de los propios jugadores y jugadoras y de sus familias? Bueno, el abanico de posibilidades que se abren en el momento que un chico o chica no podía jugar a que simplemente pueda, pues es enorme, ¿no? Porque ya no solo el hecho de poder jugar, ¿no? Que es importantísimo, sino el hecho de sociabilizar. Es decir, son personas que muchas veces pues no tenían actividades o porque no encontraban un lugar donde poder hacerlo. Y en el momento que haces una actividad, un deporte además de equipo, pues estás teniendo amigos y amigas, estás comunicándote con otras personas, estás viviendo situaciones con otros tipos de personas también. Y bueno, el abanico es no solo para ellos, sino para sus familias, ¿no? A mí, claro, los feedback que he recibido, pues no solo los chicos y chicas que juegan con otros chicos y chicas, sino sus familias. De hecho, tenemos un poco una broma entre las familias y yo, que los que vienen por las tardes a La Vega, pues yo al principio les medio obligaba a tomarse café juntos, ¿no? Y ahora me tienen que mandar el selfie del café, ¿no? Y dicho por propias familias, pues entre ellos pues apoyan, colaboran, comentan, ¿no? Al final, todos y todas formamos parte de la sociedad, ¿no? Y tenemos que tener, pues, por supuesto, los mismos derechos, no tener premios y los mismos derechos. Y mira, algo tan sencillo como poder jugar y que haya un padre y una madre en la grada mirando un partido, ya te da acceso a este poder tan grande que es poder sociabilizar. El abanico de distintas discapacidades que hay en el proyecto Suma se ha ido aumentando con el paso de las temporadas, ¿no? ¿Por qué se ha abierto el abanico a todas las discapacidades, Javi? ¿Era una necesidad también? Es decir, ¿les llegaban a ustedes comentarios de familias que querían entrar y que querían que sus hijos tuvieran también un hueco ahí? Sí, te corrijo, no es que lo hayamos abierto el abanico, ¿no? Si no, el abanico ya estaba abierto, pero había muchas personas que a lo largo de la historia, por cerrársele las puertas en muchísimos sitios, pues pensaban que su hijo o su hija no iban a entrar, o porque su hijo o su hija pues tenía un tipo de diversidad pues mucho más severa o diferente a las diversidades comunes, por así decir. Y ya estaba abierto, ¿no? Porque el proyecto Suma nace para ocupar ese hueco de todas esas personas que no podían jugar. Y nosotros simplemente miramos el nombre y el apellido, si te llamas Juan, Ana, como sea, y que puedas entrar. Decía lo del DNI porque es para hacerte el seguro o la licencia federativa, pero nada más. A partir de ahí, pues adaptamos el entrenamiento y todos y todas somos personas. Los grupos son totalmente además heterogéneos, ¿no? Eso habla de la riqueza, ¿no? Yo cada día, la semana pasada jugábamos un partido con chicos y chicas de la cantera, ¿no? Que desde que además ha llegado TAF Sabané, pues hemos recibido también un impulso para abrir y juntarnos un poco más, que es lo que también veníamos solicitando con la cantera del club. Y el feedback que recibo ya no solo de las familias del proyecto Suma, sino de las familias de los chicos y chicas de baloncesto tradicional de la cantera que, oye, me decían, oye Javi, esto hay que hacerlo más veces, y comunicado también por sus entrenadores y entrenadoras, ¿no? Es algo que viene enriqueciendo a todo el mundo. De ahí que puedas entrar sin ningún tipo de problema. Oye, pues mira, que a ti te cuesta caminar, te vamos a ayudar a caminar entre todos. O que a ti te cuesta o que necesitas prestar más atención en esto o en lo otro, pues te vamos a ayudar, porque formamos parte de un equipo donde tienes muchas amigas y amigas que quieren jugar como tú y te vamos a cooperar y colaborar contigo para hacernos todavía además, si cabe, más fuertes y más apetecibles. ¿Y cómo es la organización de un entrenamiento normal en el proyecto Suma, hablando tú de esos grupos tan heterogéneos? Bueno, pues mira, yo he desarrollado a lo largo de todos estos años pues un método, sí, un método para que nos sea todo más fácil, ¿no? Con una serie de pilares básicos que yo llamo estructurales a nivel deportivo, que es lo que viene siendo la base del entrenamiento, que todos los chicos y chicas conozcan el entorno, eso es fundamental, ¿no? Yo he cambiado los pictogramas por conos, algo tan sencillamente con eso, que simplemente la colocación de un cono o incluso el color de un cono, rápidamente el chico o la chica pues lo entienda como
algo comunicativo, ¿no? Entonces ya tenemos algo avanzado a la hora de poder entrenar, ¿no? Y sobre todo que sea un espacio también de relajación, ¿no? Es un espacio de exigencia, es un espacio de ocio, ¿no? De diversión, mejor dicho, más que de ocio. Y sobre todo es un espacio de tranquilidad, donde evitar cualquier tipo de frustraciones, que las hay, porque en cualquier ámbito deportivo pues las tenemos, ¿no? Y nosotros no vamos a ser menos, queremos jugar, queremos competir, queremos ganar. De hecho, ahora estamos participando en la Liga Baloncesto Sin Límites de la Federación de Canarias de Baloncesto, que además aprovecho para felicitar a la Federación por este tipo de iniciativas y al Gobierno de Canarias. Y nada, pues cada día es verdad que cada grupo, somos muchísimos grupos en el proyecto Suma, somos más de 40 y pico entidades, entre colegios, asociaciones, y en cada sitio pues el entrenamiento se adapta de una manera por el propio grupo, no por la necesidad especial de un individuo, ¿no? Y bueno, pues lo que nos funciona en un grupo no funciona tanto en otro, y ahí forma parte también de la experiencia que vamos adquiriendo de ensayo-error, ¿no? Y a partir de ahí pues ir ajustando y seguir aprendiendo cada día. ¿Qué problemas se encuentran los deportistas diariamente que entrenan contigo, Javi, en su día a día? Bueno, a mí me llega que en su día a día, lamentablemente, pues sigue faltando mucho a nuestra sociedad para ser una sociedad, como digo yo siempre, del siglo XXI, ¿no? Muchísimos. Yo tengo la suerte, desde aquí además le aprovecho para mandar un abrazo cariñosísimo a todas las familias, porque no me creo merecedor de tanto apoyo, la verdad. Pero sí me llegan, bueno, pues que uno no puede estar escolarizado en un colegio, o el otro que no puede ir a determinado campamento, bueno, a lo largo de la historia, pero no en Canarias, ¿no? En la sociedad en la que vivimos queda mucho por avanzar y mucho por muchos elementos que saltar, ¿no? Para poder llegar a este punto, a un punto pues idóneo, ¿no? Que todavía no hemos llegado. Entonces, a través del proyecto Suma pretendemos que el baloncesto, nuestro deporte, un deporte, no sea ya un obstáculo, y sino sea una fuente de oportunidades para que la gente pues esté cada día más unida, y entre todos pues poder este tipo de inconvenientes que tenemos, que yo no creo que sea porque nadie quiera fastidiar a nadie, sino porque a lo largo de la historia pues incluso hemos sido educados yo cuando yo era niño no tenía ningún chico con diversidad al lado jugando, ¿no? Quizá porque ya se le cerraban las puertas desde un principio. Ahora se nos abren las puertas desde un principio, pero queremos llegar al final de la casa, ¿no? Y tener los mismos derechos que los demás, abrir las puertas de la cocina, el baño y las habitaciones, ¿no? Si sirve esto de símil. Y bueno, yo creo que poco a poco la sociedad, también gracias a programas como este y a la visibilidad de los medios de comunicación, que también quiero agradecer, pues vamos saltando estas barreras todos juntos. Dentro de esas barreras, ¿tú crees que sigue habiendo ese estigma sobre las personas con discapacidad? Aunque proyectos como el proyecto Suma, pues ha allanado un poquito el camino, ¿no? Pero ¿crees que sigue habiendo ese estigma negativo? Sí, yo creo que sí que lo hay, ¿no? Y yo creo, nosotros desde el proyecto Suma lo queremos enseñar, ¿no? O reflejar, mejor dicho, lo que es una realidad. Estas personas, no entiendo por qué tienen que estar tan estigmatizadas, como tú bien dices, porque son personas que aportan. A mí personalmente me han aportado muchísimo, ¿no? Yo soy entrenador de baloncesto, y la frustración que yo cogía por perder un partido, o bueno, pues estaba toda la semana fastidiado por simplemente haber perdido un partido, ¿no? Desde que estoy con este tipo de colectivo, pues todo lo relativizo muchísimo más, y yo creo que ellos tienen mucho que aportar. Y sí, siendo más concreto, creo que todavía sigue habiendo bastantes estigmas que hacen que no podamos ser una sociedad al 100% del siglo XXI, pero bueno, yo también soy muy optimista, que creo que poco a poco se van dando los pasos, y no gracias al proyecto Suma, que también, sino gracias a cada persona que cada día toma conciencia y demuestra que estos chicas y chicas pueden. ¿Cómo se puede mejorar esa situación? Pues bueno, sinceramente, no creo que sea yo quien lo pueda hacer. Simplemente, pues mira, te voy a decir con la capacidad de escucha, ¿no? La capacidad de escucha y la capacidad de acercarse a este colectivo. Yo, por ejemplo, siempre digo, el proyecto Suma está abierto a todo el mundo que quiera participar de él, ¿no? Cualquier familia de Gran Canaria, y lo digo desde aquí,
oye, me apetece que mi hijo vea esto, un día convivir o hacer algo con el proyecto Suma. Pues todos tienen la puerta abierta para ver que hay otras realidades y otras realidades que son difíciles y a la vez también son bonitas, ¿no? Y que podemos todos aprender, ¿no? ¿Qué papel juega la educación en las aulas en todo esto? Bueno, es un papel yo creo que determinante, ¿no? Afortunadamente cada día tenemos más, ya te digo, en el colectivo del profesorado, ¿no? Que desde aquí también va mi cariño, porque el proyecto Suma no ha querido ser solo del Granca, ¿no? El proyecto Suma ha querido ser de una sociedad, de la sociedad de Gran Canaria. Y dentro del proyecto Suma pues hay muchísimos, además de asociaciones, muchísimos colegios de educación especial, muchísimos institutos, muchísimos colegios de educación primaria con sus aulas en clave. Y eso, bueno, nos da una medida de la implicación también que hay desde el profesorado, porque yo estoy todos los días de un colegio para otro y veo la implicación, la ilusión. Yo cada vez que llego por la puerta de un colegio, no solo veo las sonrisas de los alumnos y las alumnas, sino también de los profesores y profesoras que nos muestran su apoyo, que entrenan conmigo, que me ayudan, me hacen esa labor de segundo entrenador, de tercer entrenador. Entonces, bueno, la implicación desde las aulas ya es máxima, pero sobre todo es la implicación de estas personas que lo viven directamente. Tenemos que llegar también como profesores, como maestros y sobre todo desde los departamentos pues, más altos de la sociedad a inculcar a, eso, a los demás profesores que no tienen tanta relación con los chicos y chicas con diversidad, a que comprendan que es eso, que una sociedad heterogénea va a aportar muchísimo más que una sociedad totalmente donde solo quepan algunos o algunas. Y los medios de comunicación, antes decías que le agradecías a los medios de comunicación el apoyo que te han dado a ti, al proyecto Suma, dándole visibilidad. Incluso hace muy poquito Televisión Canaria también se volcaba con ustedes. ¿Qué papel juega también los medios de comunicación en todo esto? Sin duda muy importante, ¿no? Porque al final lo que sale en la tele muchas veces mola más. Simplemente, perdóname la expresión, pero que simplemente llegue más lejos, que la ilusión, no sois conscientes, la ilusión que cuando se emita este programa va a despertar entre los chicos y chicas que se sienten esta vez representados por mí aquí, o sobre todo cuando salen ellos en imágenes, ¿no? Es pensar que han pasado toda una vida muchas veces sufriendo muchísimo, no solo la diversidad o la situación que se encuentra, sino algo que hoy en día también es algo que tenemos que luchar, que es como el bullying, ¿no? El bullying, que es una enfermedad, también digo yo, que lleva muchos años y que afortunadamente ahora se empieza a visibilizar y la sociedad vamos tomando conciencia, pues estas personas lo han sufrido y han sufrido el no poder pues, jugar, el no poder acceder a las mismas oportunidades que todos los demás. Entonces, que haya medios de comunicación como el tuyo, como Televisión Canaria, como Informativos Telecinco hace muy poco, y muchas televisiones que reflejen no solo el proyecto Suma, sino la situación de muchas personas y personas en vulnerabilidad por no poder jugar y que ahora sí que juegan, pues desde aquí, y yo lo que me transmiten las familias es máxima gratitud y que por fin, ¿no? Y con eso nos queda un largo camino para que nos sigáis, y lo solicito, haciendo eco de aquellas cosas que hacemos, pero además que el hecho de que algún día dejemos de ser noticia, eso será que lo hemos conseguido entre todos, ¿no? Por eso es tan importante los medios de comunicación. Decías que la Federación Canaria tiene una competición que se llama Baloncesto Sin Límites, en la que participan distintos clubes, distintas entidades y distintas asociaciones. La competición, es decir, el llevar la actividad física inclusiva a la competición, ¿cómo ha sido? ¿Es algo positivo? ¿Es algo que refuerza lo realizado durante las semanas de entrenamiento? ¿Ayuda? ¿Mejora? ¿Cómo es? Mira, es muy buena pregunta, te la voy a resumir y también desarrollar, si tú me lo permites, en una palabra, ¿no? Hay una canción del grupo La Moda que hace poco me mandaron unas felicitaciones y una bandera firmada, se llama Los Héroes del Sábado, ¿no? Yo popularmente le he llamado desde el principio, desde el año 2019, cuando se empezó a crear, a los chicos del Proyecto Suma, Los Héroes del Sábado, ¿no? Porque cuando escuché la primera vez esa canción, pues sentí que tenía mucho que ver, ¿no? Lo que dice con estos chicos y chicas.
Y yo le comentaba a Kiko Barroso, ¿no? En una entrevista, me preguntaba por eso de los héroes del sábado. Yo decía, mira, quizá no son son los héroes del sábado precisamente porque no pueden jugar los sábados. Yo que he sido deportista y soy entrenador de baloncesto como profesión, pues no entiendo ir a entrenar a un equipo durante la semana y que no puedan jugar los sábados, ¿no? El sábado es como la puesta en escena de el día que presentas la obra, ¿no? Del trabajo de toda la semana, o el día que durante la semana ensayas y al final presentas la obra, ¿no? Es como la fiesta, ¿no? Pues esto era un poco la asignatura que teníamos aquí pendiente. Y aquí creo que en Canarias, si no me equivoco, creo que el paso que ha dado la Federación Canaria de Baloncesto con este proyecto de Baloncesto Sin Límites, creo que es novedoso y si no me equivoco, somos pioneros en el baloncesto nacional, con lo cual es algo por lo que sentirnos tremendamente orgullosos, tanto los clubes como la propia federación, como la sociedad, ¿no? Y sobre todo la sociedad perteneciente al baloncesto. ¿Y cómo es la competición para los chicos? ¿Cómo se desarrollan? Si tú ves que dentro de la labor inclusiva también hay mejoría dentro de la pista. Desde luego, mira, ya no solo dentro de la pista, que ahora te contestaré, sino fuera. Muchos chicos del proyecto Suma, yo te hablo que es lo que conozco, chicos y chicas, no habían viajado, no habían salido de la isla. Entonces el baloncesto sirvió como una excusa para hacer un viaje y sociabilizar durante el viaje. Tenemos el caso de Marta, sin ir más lejos, además se llama Marta, no es un ejemplo, una chica que nunca se había separado de sus padres, era tremendamente complicado, ¿no? El primer viaje, hace cosa de un mes a Tenerife, no paró de llorar, pero gracias al esfuerzo de los padres, la perseverancia y también sobre todo de la chica, por este último viaje que ha hecho también a Tenerife, encantada. Entonces, bueno, va eliminando barreras, es porque sirve una excusa para viajar, para hacer nuevos amigos y amigas, también de otros clubes, de otras asociaciones, por supuesto, ¿no? Y dentro de la pista, pues también, porque ya entrenas con otro código, oye, que el domingo perdimos o que el domingo ganamos. Y eso, bueno, como a cualquier entrenador, te sirve también como elemento motivador, ¿no? Y ver que tienes un rival delante, un competidor, como digo yo, para trabajar. Y sobre todo el trabajar a mí me encanta, muchas veces se habla de quitar el marcador, a mí me encanta decirles que hemos perdido o decirles que hemos ganado, ¿no? Porque eso conlleva, oye, pues lo tenemos que hacer mejor, lo tenemos que hacer peor. Bueno, lo tenemos que hacer peor, desde luego no, perdóname, pero sí es oye, todo el mundo, al final es normalización, ¿no? Que haya un entrenamiento, unas sesiones de entrenamiento y una competición, como cualquier deportista. Hablabas antes de lo que es la parte externa a la cancha. eh, a nivel de socializar, ¿cuánto ha ayudado el proyecto Suma a todas esas familias que se han acercado a él? Bueno, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero el feedback que recibo de las familias es la verdad que tremendamente halagüeño en el sentido de que sí, que hay muchísimas familias que me comentan que bueno, que ahora tienen amigos, que ahora tienen los números de teléfono, que ahora que si uno se comunica con el otro con Instagram, que si el otro por el TikTok, bueno, yo del TikTok no entiendo mucho de qué va, pero bueno, sí que ha creado una vida en torno al baloncesto, ¿no? Ya te digo, las familias quedan, se dan los números de teléfono para hacer una actividad y sobre todo el tema de los cumpleaños, algo tan sencillo. Hay muchos casos en el proyecto Suma, te puedo hablar de más de 10 que conozco y habrá muchísimos más que han celebrado su primer cumpleaños con amigos en torno del proyecto Suma, ¿no? Porque lo que decíamos anteriormente en una de tus preguntas, pues estaban estigmatizados, al final hay casos de que no invitaban otros chicos del colegio o de la asociación, pues no invitaban a este chico o chica al cumpleaños de un amigo, por las razones que fueran, no vamos a entrar a valorar porque tampoco las conocemos, ¿no? Pero nos las podemos imaginar. Y eso ha servido para unirnos como sociedad y ya te digo, yo creo que el baloncesto es un poco la excusa, ¿no? Es verdad que nosotros trabajamos con un método, es decir, intentamos que el entrenamiento sea también, oye, es una manera de educar, trabajar el esfuerzo, la mejora, bueno, la sociabilización a nivel de compañerismo, mejor dicho, ya no quiero entrar tanto ya en la palabra sociabilización, que es más externa para mí, pero sí, desde luego que ha ayudado mucho. Y a nivel personal, cuando tú ves el avance de estos chicos, ves que el proyecto sigue creciendo, que hay muchas más familias a las que puedes ayudar, ¿qué sientes? ¿Qué significa para ti
todo esto que ha crecido tanto y que todo ello incluido con una pandemia de por medio? Pues no sé, muchas veces no sé qué pensar. Es verdad que pues siento muchísima emoción. Te podría decir, para describir una palabra, siento muchísima emoción porque yo que sí que sabía que íbamos a construir algo, tenía la intuición, ¿no? Yo no soy gurú de nada, pero sí que tenía la intuición porque evidentemente antes de marcarme a hacer algo, pues intento estudiar los pros y los contras, qué es lo que se puede hacer y si de verdad es necesario, ¿no? Y bueno, estaba convencido de que era tremendamente necesario dar este paso adelante. Y sí que sabía que íbamos a tener a lo mejor 200, 300 familias. Y el otro día comentaba con un amigo, oye, que cuando yo tenía 25 y pensaba que íbamos a tener 200, era como, bueno, y ahí paramos, ¿no? Pero si yo paro en 200 no somos inclusivos, seríamos exclusivos, ¿no? Entonces tenemos que atender a toda la sociedad de Gran Canaria, desde luego, y estamos cerca de 1000 y afortunadamente, aparte con la llegada de TAF, pues una persona tremendamente sensible a los colectivos más vulnerables, pues aún estamos hablando el otro día de reforzar un poco la plantilla del proyecto Suma para poder llegar no solo a más personas, sino hacerlo con la mayor de la calidad posible, ¿no? Porque a veces también hemos perdido un pelín de calidad para hacer un poco también de autocrítica, porque al final pues son muchas horas todos los días y con los recursos humanos pues un poco ahora mismo justitos, ¿no? Pero bueno, creo que el futuro es esperanzador y seremos muchos más, muchos mejor atendidos y sin duda más fuertes, pero la palabra que siento a tu pregunta es emoción, ¿no? Y muy satisfecho y sobre todo muy agradecido, porque uno solo no suma. Muy agradecido a las familias, a las asociaciones, al club, al cabildo y a todas las personas e iniciativas privadas también que nos siguen haciendo falta, que han mostrado su apoyo a nuestro proyecto. A diferencia de otros sitios en los que tú has estado, ¿cómo es la aceptación y la inclusión de la sociedad Gran Canaria respecto a otros lugares, Javi? No sé, mire, yo soy gallego, se me nota, he estado por muchos sitios de España. Yo tengo afortunadamente me siento muy querido. Yo decía el otro día Sitafa Sabané que era un senegalés canarión o africano canarión, no recuerdo ahora la expresión. Yo me siento un gallego gran canario, ¿no? Porque lo que he recibido aquí se me pone la piel de gallina, ¿no? En momentos además difíciles y momentos no tan felices, pues el apoyo de toda la sociedad brutal, es que no tengo maneras de... A mí todos los días me lo agradecen y yo les digo, creo que soy yo el que tengo que agradecer. He tenido muchas opciones, como te puedes imaginar, la visibilidad que ha tenido el proyecto Suma de poder embarcarme en otras iniciativas, ¿no? De otros sitios de España, lo cual agradezco, ¿no? Que se hayan interesado por mí, pero yo voy a estar aquí hasta que el Granca quiera y hasta que el Cabildo de Gran Canaria quiera y sobre todo la sociedad de Gran Canaria quiera, ¿no? Porque cuando uno ya tiene un compromiso con letras de sangre, si me permites la expresión, de cariño y fidelidad, uno no se imagina en otro lugar, ¿no? Y mi mensaje es de agradecimiento y aprovecho para una vez más para hacerlo porque ha sido todo también muy fácil, ¿no? Porque era gente que están deseando sumar, están deseando implicarse, están deseando, te lo dan todo, ¿no? Esta sociedad te lo da todo, ¿no? Y la manera que yo tengo para devolvérselo así. Yo siempre digo que el proyecto Suma es sostenible, ¿no? Porque cuando me dan las gracias, Javi, estabas a las 8 de la mañana en un colegio y son las 8 de la tarde y estás aquí entrenando. Y yo digo, mira, es la energía que me dais, ¿no? Yo simplemente canalizo la energía que me dan tantas familias y tantas personas que me dais y lo transmito en energía para poder seguir entrenando, porque además yo me comunico con energía con la mayoría de los chicos y chicas, ¿no? Entonces ese es el lenguaje universal o el lenguaje oficial no universal del proyecto Suma se llama energía. Entonces eso nunca falta, entonces gracias. Pues Javi Lloren, que ha sido un placer tenerte aquí en Gran Canaria Accesible, que mucha suerte para los próximos años del proyecto Suma y ojalá que sea algo que próximamente pues normalicemos, ¿no? Este tipo de iniciativas, que no sea algo extraordinario, sino que sea lo habitual. Nada, muchísimas gracias a ti, Cristian, a todo tu equipo y a toda la sociedad de Gran Canaria, ¿no? El que está tremendamente satisfecho y emocionado soy yo y que sigamos caminando juntos pues el máximo tiempo posible y sobre todo transformando, ¿no? Esa yo creo que es la palabra.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña parada y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado. Es necesario verse dentro de otra piel, palpar el mundo desde otro prisma y descubrirse en corazones que te ven, gente que mira sin las pupilas, gente que enseña lo importante, tirando pa'lante, gente generando conexión. Gente que suma, gente amable, llevan un diamante en el centro de su corazón. Ser accesible es tener todos un lugar dentro del mundo. Frotar la lámpara de la diversidad, soñar futuros. Para ser libre hay que aprender a tropezar con uno mismo. La indiferencia ante la vida es algo así como un abismo frente a uno mismo. Ser accesible es tener todos un lugar dentro del mundo. Frotar la lámpara de la diversidad, soñar futuros. Para ser libre hay que aprender a tropezar con uno mismo. La indiferencia ante la vida es algo así como un abismo frente a uno mismo. Frente a uno mismo. Es necesario verse dentro de otra piel. Pues seguimos aquí en Gran Canaria Accesible y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Él es Daniel Gómez Pinchetti, que es ingeniero de profesión y además es el director técnico de las jornadas de accesibilidad. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consisten estas jornadas a nivel general. Mira, las jornadas están promovidas por Gran Canaria Accesible, que como sabes es la entidad dentro del Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, que promueve un poco las políticas dentro del Cabildo en materia de accesibilidad, ¿vale? Entonces las jornadas básicamente están orientadas tienen un carácter técnico y básicamente están orientadas a promover esas políticas dentro de los ámbitos del diseño, en profesiones técnicas como la arquitectura, la ingeniería y el diseño, digamos, para promover esas políticas que hace falta un poco de movimiento en esas profesiones del diseño. Entiendo entonces que estas jornadas van dirigidas a profesionales que se dedican un poco a la construcción. Sí, no solo a la construcción, básicamente también a técnicos de la administración pública que generan proyectos y programas en torno a desarrollo de
cualquier tipo de intervenciones en el entorno, arquitectura en edificios, etcétera, y simplemente van dirigidos a ellos porque la accesibilidad, como sabes, en realidad es la forma en que se diseñan las cosas para que el mayor número de personas pueda disfrutar de esos bienes o servicios en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en realidad, la accesibilidad se logra a través del diseño para todos, que es un enfoque del diseño que tanto en construcción, en edificación, pero también en transportes, en ocio, en cultura y en otros ámbitos, pues es una aproximación, pues eso, para que el mayor número de personas puedan disfrutar de esos servicios. Llevando tú estas jornadas como director técnico, ¿qué problemas de accesibilidad encuentras a nivel urbanístico y demás en la isla de Gran Canaria? Pues en Gran Canaria, igual que en el resto de sitios, en realidad está por hacer el 98% de las cosas, ¿no? La accesibilidad es una materia que lleva muchos años. Yo a veces la comparo con políticas transversales como son la seguridad laboral o el medio ambiente, que desde los años 90 pues se impusieron, digamos, muchas políticas y se han ido moviendo, pero la accesibilidad se ha quedado un poquito atrás, ¿no? Entonces, digamos que está todo por hacer. Por ser un poco positivo, sí es verdad que en los últimos años se ha dado un impulso muy fuerte, en mi opinión, porque las leyes de accesibilidad, que originalmente venían del sector social, de la discapacidad, etcétera, que las promovían, se quedaban en un ámbito en el que el resto de profesiones no se leía esas leyes y por lo tanto al final no se cumplían ni se diseñaban las cosas para que cumplieran. Desde que esas leyes, en vez de ser de carácter social, se han metido directamente en el Código Técnico de Edificación, en las disposiciones legales para crear entornos urbanos, etcétera, etcétera, pues ya los técnicos que diseñan han tenido que empezar a cumplirlas de manera obligatoria y hemos avanzado bastante. Dices que hemos avanzado bastante. ¿Ha mejorado mucho con los años o solo ha mejorado un poco el tema de accesibilidad? Ha mejorado un poco, pero sí es verdad que, en mi opinión, en este aspecto quiero ser positivo ahora mismo. Ya la accesibilidad, digamos que no ha quedado en un ámbito reducido de conocimiento como estaba hasta hace poco, y ya incluso la sociedad la demanda. Hay que tener en cuenta que venía del ámbito de la discapacidad y yo creo que la accesibilidad ya ha roto ese espacio y todo el mundo se ha dado cuenta de que la pirámide poblacional, y todos nos estamos haciendo mayores, también somos usuarios de accesibilidad y nos quedamos sin hacer muchas cosas a veces porque no están diseñadas pues para otros tipos de personas mayores, para niños, extranjeros, etcétera. Y entonces ya empezamos a quejarnos y empezamos a ver que esas políticas ya cuelan. Hay que ver ya nada más que, por ejemplo, los programas electorales de los partidos políticos, no hay ninguno que no cite la accesibilidad en sus 3 primeros puntos. ¿Tú crees que la gente está concienciada acerca de la accesibilidad? Sí, yo creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo porque la sociedad en sí ha avanzado muchísimo. Sí es verdad que la accesibilidad venía históricamente de un ámbito como es la discapacidad, que no era muy, digamos, mayoritario, pero desde que las personas mayores, la pirámide poblacional que se ha invertido, etcétera, ha comenzado a crear nuevos demandantes en materia de accesibilidad, que además están formados y quieren seguir, digamos que disfrutando de los bienes y servicios públicos. Yo creo que ya la concienciación ya es mayoritaria y ya no asistimos a discursos fuera de tono que hasta hace no mucho sí que todavía continuábamos escuchándolos, ¿no? Además, te quería decir que se nota muy claramente cuando en los programas de los partidos políticos, que ahora habrá unas elecciones muy cerca, la palabra accesibilidad está seguro entre los 3 primeros puntos del programa, seguro, porque ya es una demanda social fuerte. En ese sentido, ¿qué colectivos crees que tienen más problemas para moverse de manera normal en su día a día? Bueno, como te decía, los que han luchado desde el origen esto son los sectores de la discapacidad,
pero en los desarrollos técnicos que ha tenido el diseño para todos, al final uno se da cuenta con los años que es que todo el común de las personas que utilizan cualquier servicio, cualquier entorno urbano que sea facilitado, etcétera, simplemente es que son mejores diseños para todos, ¿vale? Sí es verdad que creo que la demanda de, digamos, de personas mayores que ahora estamos teniendo y vamos a tener claramente en los próximos años es una fuerza de cambio importantísima. ¿Y en qué ámbito hay más problemas para la accesibilidad? No sé si en el transporte público. Sí, realmente en todos. Vamos a ver, desde la accesibilidad desde los años 90, lo que la gente tenía en la cabeza era básicamente la rampita y la silla de ruedas, ¿vale? Eso yo creo que ya lo hemos ido superando con el tiempo, se fueron tomando conciencia de necesidades en el ámbito de la comunicación, eh, personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual, y ya desde hace unos años la discapacidad cognitiva yo creo que viene a cerrar el círculo de esto, ¿vale? Digamos que el entender los procesos que estamos realizando le da sentido a todo el ámbito de la accesibilidad. Entonces yo creo que por ahí van los tiros ahora mismo. Cuando realizas este tipo de jornadas, Daniel, ¿cuáles son las dudas que más te hacen llegar la gente que acude a estas jornadas? Sí, mira, como están dirigidas prácticamente a técnicos del diseño y, como te decía, arquitectos, ingenieros, etcétera, en primer lugar lo que hacemos es seleccionar a profesionales de amplio prestigio, ¿vale? Para que el panel de las jornadas, digamos que sea de valor, ¿vale? A partir de ahí seleccionamos, digamos que materias o ámbitos sobre los que dialogar que estén en ese momento, digamos que encontremos que son necesarios, digamos que debatir o discutir o dar información sobre ese ámbito. A partir de ahí, las preguntas que salen suelen ser de dos caracteres. El primero es puramente técnico, que son de fácil respuesta, pero también entendemos que hay una frustración general con las fuerzas de resistencia al cambio dentro social y en estos ámbitos. Y a veces los técnicos también preguntan cómo lo hago o cómo consigo que el político me haga caso, etcétera. ¿Y por qué crees que sucede eso, Daniel? ¿Por qué crees que ese tipo de preguntas, que quizás, como tú dices, es un poquito más banal que la otra, ¿no? Porque la otra tiene un carácter técnico en el que un experto, un ingeniero, un arquitecto puede responder perfectamente cualquier tipo de duda? ¿Por qué surge ese tipo de dudas? ¿Por qué crees que surge? Porque la vida no lo hacen los documentos, ni la accesibilidad no lo hacen un ordenador en un estudio y una persona proyectando puramente, ¿no? Todo lo humano es complejo y lo técnico tiene, aunque no lo crean, una amplia carga de humanidad. Y los procesos los llevan personas, no los llevan máquinas o robots que generan accesibilidad, sino digamos que es una larga cadena de toma de decisiones de muchas personas que cada uno tiene una aproximación y unas labores. Y hay que alinear casi ideológicamente a todos los intervinientes para que la cadena funcione. Pero va un poco en contrapunto a lo que tú comentabas, ¿no? Que quizás en estas próximas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, la mayoría de partidos, todos los partidos, para no generalizar, llevan dentro de sus primeros puntos la palabra accesibilidad porque saben que es una necesidad. ¿No va un poco en...? No, vamos a ver, esta es una lucha social como todas, ¿vale? Igual que, como decía antes, la prevención de riesgo fue en generar ese cambio, ¿vale?
Yo creo que el cambio ya está generado, pero como en todo cambio social hace falta un palo, hace falta una zanahoria y tener mano izquierda y mano derecha. La combinación es compleja y a veces la máquina de la administración no funciona muy bien. ¿Y cómo les responden ustedes a esos técnicos que les preguntan cómo trato con el político? No sé si les dan también algo de asesoramiento en ese tema. Sí, a veces, digamos que ya esto no es tanto ya de accesibilidad, pero a veces la administración, yo creo que ahora mismo, siempre lo ha necesitado, pero ahora más, necesita asesoramiento cualificado externo y capacidad de trabajo externa. Yo creo que hay que buscar fuentes de valor, por ejemplo, en Gran Canaria, en profesionales externos que puedan ayudarte a generar esos cambios que a veces dentro de la administración pública, que es muy lenta en el cambio, no se generan internamente. Hay que buscar empujes o ánimos o motivaciones o digamos que conocimiento también y proyectos de calidad, etcétera. Proyectos piloto que presentar, ideas nuevas que presentar para que la administración pueda coger el guante e intentar ejecutar esos proyectos. ¿Y cuánto de importantes son las instituciones en todo este proceso de mejorar la accesibilidad? Porque entiendo que hay proyectos públicos, ¿no? Que sí que tienen que ver con las instituciones y hay proyectos de empresas privadas que se costean ellos mismos. Correcto. O a través de subvenciones que vienen de instituciones, pero que es un proceso un poquito más corto, ¿no? ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que legalmente la accesibilidad es una política transversal de la administración pública y está autoobligada a generarla, ¿vale? Las personas tienen derechos de igualdad en el acceso a todos los trámites de administración, a los entornos y servicios públicos, al transporte, etcétera, etcétera, y eso son políticas públicas. De tal manera que son las propias instituciones públicas las obligadas al 100% a dar ejemplo y a desarrollar, digamos, esos procedimientos de igualdad del ciudadano en acceso a esos servicios y a esos entornos, etc. Luego, claro, en lo privado las leyes obligan también. En los 90 ya te obligaban a tener un baño de personas con movilidad reducida y un acceso de rampa, etcétera, etcétera. Son obligaciones de tipo legal, pero es el sector público el que tiene que dar ejemplo y tirar del carro. ¿Y las empresas privadas cómo actúan ante estas jornadas? Después de que ustedes den sus diferentes charlas y demás, ¿se conciencian más y dan el paso para terminar de adecuar sus zonas de trabajo, sus zonas de acceso? Sí, vamos a ver, el que está interesado, la empresa privada que está interesado, mira, a veces el sector de la accesibilidad, como viene de lo social, parece que hablar de negocio, modelos de negocio y de rentabilidad económica suena un poco raro, pero en realidad es importante entender que las empresas que vean estas oportunidades en materia de accesibilidad como una oportunidad de modelo de negocio, que es perfectamente normal y lícito, pues tendrán una ventaja competitiva con el resto de sus, digamos, de competidores en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que las empresas privadas que apuesten por esto ganarán en prestigio, en valor y en sus modelos de negocio tendrán, por ejemplo, te pongo un caso, hoteles o turismo. Hay 45 millones de europeos con discapacidad que requieren de servicios y que estarían dispuestos a pagarlos, servicios especializados en el destino turístico. Esas personas no viajan solas, viajan de media con 2 acompañantes. Es decir, por cada persona con discapacidad tienes 3 noches de hotel, 3 comidas, 3 cenas, etcétera, etcétera. Es un modelo de negocio enorme. Los hoteles lo han visto y ya empiezan a especializarse o a tener dentro de sus hoteles, digamos que servicios especializados, accesibles, etcétera, porque es un modelo de negocio. El hotel que primero eche la caña se llevará el pescado. ¿Y qué tipo de mejoras implementan los hoteles para que esos 45 millones de europeos decidan venir, por ejemplo, a Gran Canaria, que tengan la posibilidad de venir aquí y que tengan
todo perfectamente accesible para ellos? Sí, mira, básicamente pues son las cuestiones de, digamos, de físicas, de moverse con libertad y autonomía dentro de las instalaciones, poder bañarse en la piscina igual que cualquier usuario, moverse con autonomía y tal. Cuestiones de comunicación también y cuestiones de entendimiento del hotel, de poder participar en actividades de ocio y culturales que estén que sean accesibles para todos, etcétera. Digamos que simplemente hay que saber adaptar un poco todos los servicios que ya prestan para que el abanico de personas que puedan ser usuarias o clientes, en este caso, de ese servicio sea mayor. ¿Y es muy difícil este proceso? ¿O es, me refiero, tanto a nivel económico, de si es muy costoso, y a nivel arquitectónico, si es muy difícil adaptar, por ejemplo, una piscina de un hotel que no tiene esa capacidad para que, por ejemplo, una persona en silla de ruedas pueda bañarse? Sí. ¿Es muy costoso a nivel económico y a nivel Sí, te arquitectónico? voy a dar unos cuantos datos para responderte concretamente a la pregunta. Arquitectónicamente, entendemos que los edificios diseñados y construidos desde origen para ser accesibles pueden tener un coste de un 10 o un 15% más en su coste, ¿vale? Y hay que tomar decisiones de utilización de metros cuadrados para cosas, digamos, para espacios, circulación, etcétera, que en una arquitectura clásica no se tienen, ¿vale? Una piscina en realidad es relativamente fácil porque existen medios de apoyo como son unas grúas especializadas, etcétera, 1.000, 2.000 euros, que ya puedes, digamos, que hacer accesible con máquinas adaptadas esos servicios, ¿vale? Está claro que en edificios muy antiguos reformar ligeramente no va a ser accesible en la mayoría de los casos el edificio, pero digamos que si se va a cometer una reforma integral, y a día de hoy las normativas del Código Técnico así lo establecen, se deben cumplir criterios de diseño en esa reforma accesible. Dentro de las jornadas solo se habla de cuestiones, como comentábamos al principio, urbanísticas, arquitectónicas, o se habla también de aspectos, por ejemplo, las nuevas tecnologías, el uso por poner un ejemplo, de que la guagua te pueda decir el nombre de la parada Sí, y demás. ¿Se habla también de todo eso? Por supuesto. Vamos a ver, el diseño, la accesibilidad del diseño y no, el que en el siglo XXI no haya entendido que el diseño también pasa por las tecnologías, es que no sabe en qué mundo vive. Los mismos procedimientos administrativos están convergiendo hacia hacerse de manera online, en mi opinión ahora mismo está todavía en pañales. Te pongo el caso, yo considero que cognitivamente voy bastante bien y yo creo que no termino ni la mitad de los procedimientos administrativos que comienzo online, teniendo firma digital, etcétera. Son extremadamente complejos, incomprensibles y acabo sin terminarlos. Eso significa que la gran mayoría de las personas que acometen esos procedimientos no llegan ni a terminarlos. No hablemos de personas mayores, etcétera, ¿vale? Entonces, evidentemente, las tecnologías son parte del diseño, parte de los procesos y, por supuesto, tenemos siempre ejemplos del diseño accesible también en tecnologías, etcétera. ¿Página web incluida? Por supuesto, porque sí. muchas veces parece que es complicado para las personas, a lo mejor con ceguera, navegar por internet. Efectivamente, no solo desde el punto de vista de la comunicación, como dices, de las personas con ceguera, sino la mera comprensión de las páginas web es un auténtico problema, ¿vale? Existe digamos, una certificación de AA o AAA que se acredita en el diseño de páginas web para su usabilidad y accesibilidad. Y por ser positivo, sí que es verdad que estamos avanzando mucho en ese campo. Es verdad que a día de hoy muy pocas webs son accesibles o acreditadas en este sentido, pero creo que estamos avanzando bastante hacia la simplificación.
que sería digamos, el kit de la cuestión cognitiva, simplificar, que todo el mundo entienda esa web con un par de clics nada más y que no haya que navegar infinitamente para encontrar cosas. Sí, que sea un poquito más sencilla de utilizar. Sin duda, lo más sencillo es mejor. Cuando ustedes preparan las charlas, antes decía, nosotros manejamos diferentes personalidades, para que den su punto de vista de determinadas maneras, determinadas cosas. Dentro de esas charlas también hay gente que sufre alguna discapacidad, para que la gente que acude a esas jornadas puedan ponerse también en la piel de esa Claro. persona y entender mejor por qué necesita mejorar su accesibilidad. Mira, esto es muy importante, por supuesto que sí, es muy importante y te digo por qué. La formación que hemos recibido los técnicos, el sector del que te estoy hablando, los técnicos que diseñan, en España es una formación absolutamente teórica y muy alejada de las realidades de los usuarios. A veces diseñamos cosas y no se han testado ni siquiera a la hora de inaugurarlas, no se han testado con usuarios, ¿vale? En el caso de la discapacidad es un extremo porque la accesibilidad es la funcionalidad extrema. Y estamos viendo todos los días diseños arquitectónicos de entornos, de servicios, de tecnologías que al ser diseñados, digamos que intelectualmente y no haber sido testados en el desarrollo, tienen luego enormes problemas de funcionalidad. Nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos un montón de colaboradores, tanto asociaciones como Plena Inclusión Canarias, que nos ayuda en los testeos cognitivos de los diseños, como otro tipo de personas con otro tipo de dificultades, que a la hora de diseñar y a la hora de ejecutar los proyectos, los testean para evitar que entreguemos algo que no es accesible. Entonces la accesibilidad en el diseño tiene que huir de lo intelectual un poco y irse a la realidad de los testeos prácticos. Es una manera también de concienciar a la gente. Entiendo, ¿no? Que Por ese supuesto. tipo de testeo te hace ver con un poquito más de perspectiva Claro. las necesidades, ¿no? Que Sí. muchas veces tienen ciertas personas y que no las solemos ver. Por supuesto, te voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, unos cuantos años, cualquier técnico que yo hablara y que me hablara de accesibilidad, al tercer minuto de conversación, te das cuenta que esa persona había tenido en su vida personal algún contacto, ya sea tiene un hermano, un hijo, un padre con discapacidad, etc. Y por lo tanto venía ya concienciado de origen. Y además no eran mayoría, simplemente digamos que dentro de sus profesiones eran casos excepcionales, ¿vale? Entonces, acercar a los usuarios, a los diseñadores, para concienciarles de que una escalera puede ser un drama para una persona, que una rampa mal ejecutada puede hacerle la vida imposible a muchas personas, que un servicio mal diseñado en un entorno web o que no esté adaptado para personas con discapacidad auditiva excluye a un porcentaje de población, primero hay que concienciarles, claro. ¿Qué feedback es el que recibes tú por parte de aquellas personas que van a las charlas, que te comentan después, una vez finalizadas las jornadas, que más allá de las dudas que puedan tener, que ya no las has explicado, qué sienten cuando terminan por completo las jornadas de accesibilidad? Lo que yo observo y lo que me transmiten es que sienten en realidad un chute de energía motivacional sobre la marcha. Quiero decir que las personas que asisten, no solo asisten, sino las jornadas, tanto las primeras que fueron en 2021 como las de 2022, están en el canal de YouTube de Jornada Gran Canaria Accesible, están colgadas y se pueden disfrutar en cualquier momento. Quiero decir que no eran en directo y se pueden ver en cualquier momento. Digamos que les da un chute de energía y de motivación a la hora de, al día siguiente, todas esas personas toman decisiones todos los días en sus puestos de trabajo. Deciden qué proyectos salen a concurso y cuáles no. Deciden
cómo se proyecta, revisan proyectos y revisan obras y toman decisiones. Entonces, concienciar a las personas que toman decisiones, digamos que es importante para generar el cambio. ¿Cuándo son las próximas jornadas, Daniel? Bien, veremos, normalmente son a final de año, en diciembre, y ya estamos preparando un poco el panel de este año, a ver si en diciembre, digamos que primero vemos cuáles son los ítems o los puntos de debate más necesarios en este momento y preparamos un buen panel para que disfruten. ¿Y cuáles son los perfiles que tienes pensado? Básicamente siempre trabajamos con personal muy tecnificado, que ya sea en entidades del tercer sector o digamos que técnicos de la administración punteros que hayan desarrollado algún proyecto piloto digno de mención o que avance significativamente en algún ámbito, en el transporte, en cualquier ámbito. Pues sobre la marcha nos ponemos en contacto con ellos y les invitamos. Ellos muy amablemente siempre nos dicen que sí. ¿Y puede acudir quien quiera a esas jornadas o tiene que ser invitado? Mira, con el tema del COVID, como ya sabemos, las 2 primeras jornadas se hicieron directamente online. Yo creo que ya ha superado, pues este año a ver si podemos hacer algún tipo de modelo mixto en el que podamos realizar unas jornadas presenciales y que a la vez sean en streaming y colgadas online para que puedan quedar como consulta. Ya para ir cerrando contigo, Daniel, ¿cuánta importancia le das tú a estas jornadas? Bueno, a veces contamos en números, ¿no? En visualizaciones, en clics, las cosas. Y realmente uno que vive en Gran Canaria y sabe que es una isla grande pero pequeña, aquí nos conocemos todos y a veces un impacto en 10 técnicos municipales puede ser tremendamente más significativo, que son personas que toman decisiones, insisto, todos los días, que 1000 visualizaciones simples de un vídeo. Entonces yo creo que bueno, tienen un impacto, digamos que relativo. Dentro de los técnicos, cuando acabamos las jornadas, al final vuelves a tener reuniones en la administración. Ay, pues yo la vi, pues mira, esta me pareció interesante. Creo que podemos llegar a mucho más gente, pero digamos que creo que estamos llegando al perfil, no son muchos, pero es importante que se enteren. Pues Daniel Gómez Pinchetti, que ha sido un placer tenerte aquí en Gran Canaria Accesible. Muy bien. Y esperemos que esas jornadas de 2023, pues como tú dices, sean mixtas, que ya se puedan presenciar in situ y que continúe Gran Canaria pues trabajando para mejorar la accesibilidad de todo lo que nos rodea. En ello estaremos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado otro programa de Gran Canaria Accesible. Nos vemos la próxima semana. Sean felices. Adiós.